voy a presentar y a tener el honor de darle paso a nuestro ponente de hoy, quien es el doctor Francisco Alirio Serna Aristizábal. Él es abogado y especialista en Derecho de Familia de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Civil, Constitucional y Responsabilidad Civil y del Estado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en Derecho Laboral, Derecho Privado y Magíster en Derecho Privado de la UPB. Actualmente se desempeña como Procurador Judicial Segundo para la protección de la familia, la infancia y la adolescencia, y como profesor de diferentes universidades. Así pues, le damos paso a esta ponencia que va a tratar sobre los cambios de paradigma en la nueva ley de discapacidad 1996 del 2019. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días a todas las personas que quisieron unirse a esta gran obra. Muchas gracias a mis grandes amigos, el doctor Diego Enríquez, a la doctora Caterine Rolón, jueces civiles del circuito, a mi muy apreciada profesora de la UPB y de la Universidad de Medellín, la doctora Aurelena Cadavid, a mis amigos de Wikilovers, Catalina Cardoso y Vladimir, y por supuesto a Jaime Vaca, que nos ha estado colaborando desde la parte técnica en hacer posible un sueño de una mujer. Un sueño de una mujer humilde que tiene como propósito poder lograr su casa propia y que lo vamos a lograr. Ustedes hacen parte de ese sueño por haber creído en este proyecto y esperamos que estas enseñanzas y este aprendizaje nos permita avanzar en ese proceso y que todos podamos seguir construyendo país y lograr mejorar las condiciones de vida de muchas personas. Bueno, como lo señalaba Jaime, en cuanto a la ley 1996, que es la última gran ley y la gran reforma en materia sustantiva para la aplicación de los derechos de las personas discapacitadas mayor de edad, vamos a tener la oportunidad en este seminario de tener dos charlas. La primera charla va a ser la charla que hoy les voy a impartir y próximamente tendremos otra charla con la doctora Caterine Rolón. Ya a lo largo de este curso hemos visto la primera charla del doctor Diego Enríquez, el que nos dio un panorama general, porque 3 horas resulta siendo un tiempo muy corto para hablar de temas tan sensibles y tan especiales para la sociedad como son los temas del derecho de familia. Sin embargo, el doctor Diego Enríquez les hizo una aproximación a cómo trabajamos los procesos de familia, cómo hemos visto esos procesos de familia. Posteriormente vino la doctora Catalina Cardosa y nos habló la parte sociológica, la parte humana, lo que se vive en los procesos de familia, añadido a una parte sustantiva y una parte procesal de la problemática del divorcio. Porque el derecho de familia entraña no solo el conocimiento jurídico, sino un torbellino de emociones, de pasiones, de sentimientos que muchas veces tenemos que aprender a manejar. No solo lo jurídico, sino también esa parte humana, esa parte de los sentimientos. Pues bien, hoy estamos frente a un tema muy especial y es aquellas personitas que anteriormente decíamos, es el niño de la casa. ¿Y cuánto tiene? No, tiene 45, 50 años, pero es el bebé, él se quedó un niño. Ahí empezábamos a hacer una pequeña discriminación de quién eran esas personas que tenían una discapacidad cognitiva. O otros que se recibían su sueldito y al otro día entraban en un estado de depresión y uno les preguntaba, pero ¿por qué estás triste? Me gasté la plata, no tengo con qué pagar arriendo, no tengo con qué hacer nada, porque tenían una inhabilitación o tenían una discapacidad en cuanto al manejo del dinero y en cuanto a la administración de sus bienes, y por esa razón
era necesario que un juez de familia les quitara esa posibilidad de administrar los bienes. Pues bien, hoy en esta mañana nos vamos a dedicar a la nueva ley de discapacidad, la ley 1996 del 26 de agosto del 2019, que modifica el régimen de discapacidad para las personas mayores de edad. A eso nos vamos a dedicar en estas 3 horas. Vamos a trabajar de manera seguida por ahí hasta las 8:30. A las 8:30 vamos a hacer un pequeño receso para hacer una pausa activa, tomarnos un tinto, descansar de estas pantallas. Después llegamos a la segunda parte y la última media hora las vamos a dedicar a las preguntas. Entonces les voy a compartir mi presentación. Entonces, como les señalaba, yo soy Francisco Alirio Serna Aristizábal. El año pasado, por decisión del Procurador General de la Nación, nuestro cargo sufrió una modificación y fue incluir a las mujeres. Entonces, actualmente me desempeño como Procurador Judicial 145.2 de Familia, Infancia, Adolescencia y Mujeres de la ciudad de Medellín. Ahí les regalo mi correo electrónico fcerna@procuraduría.gov.co para que dudas, inquietudes o asuntos que de pronto queden pendientes me pueden escribir a mi correo y con mucho gusto en el tiempo que me permita mis actividades estaré presto a contestarles cualquier inquietud. Entonces, hoy en esta parte sustantiva y alguito de procesal, vamos a ver los cambios de paradigma. El régimen para discapacitados mayores de edad. Lo primero que vamos, les pregunto, ¿están viendo las diapositivas? Bueno, listo, me confirman que sí están viendo las diapositivas. Entonces, ese es el primer paradigma que tenemos que tener claro. Esta ley solo aplica para personas mayores de edad. Ese es nuestro primer cambio que tenemos que tener en cuenta que es para mayores de edad. ¿Cómo veníamos nosotros tratando el tema de la discapacidad? El tema de la discapacidad en Colombia lo veníamos tratando de la siguiente manera. Nosotros tenemos un código civil que había sido puesto en funcionamiento en Colombia desde el siglo XIX, en 1853. Y ese código en materia de guardas, tutelas y curatelas nunca había sido modificado. Ese código permanecía así y por tanto ese código nos decía que había guardadores y habían curadores. Esa era la primera parte de nuestro código. Del artículo 428 al 632 en nuestros códigos civiles encontrábamos el capítulo relativo a tutelas, guardas y curatelas. Pero, extrañamente, y como ha sucedido con muchas de las instituciones de nuestro país, nosotros creíamos que la forma de proteger al otro era quitándole derechos. Y así sucedió con las mujeres. Les cuento que las mujeres, cuando se casaban, se volvían incapaces. La mujer se casaba y la mujer quedaba bajo la potestad del marido. Si quería recibir una herencia o se le moría a su padre, era el esposo el que iba y la representaba. Si quería celebrar un contrato de trabajo, era su esposo el que iba y firmaba por ella. La mujer se volvía una incapaz cuando la mujer se casaba, porque se señalaba que el hombre era quien debía protegerla
Y en esa protección, lo que el derecho buscaba era a través de quitarle sus derechos. Afortunadamente, las mujeres dieron la lucha y con la ley 28 de 1932 recuperan la potestad, salen de la potestad marital del marido y la mujer vuelve a ser capaz y a demostrarnos que es mucho más capaz que el hombre, que es una mujer que es capaz de llegar a ser presidente del Banco Mundial, a ser la representante de la ONU como Michelle Bachelet, a ser presidente de Chile, a ser presidenta de Costa Rica como Laura Chinchilla, a ser presidenta de Brasil como Dilma Rousseff. Y nos demuestra que la mujer tiene todas las capacidades y que no tenía ni podía estar bajo la potestad del marido. Pues ahí quiero que nosotros hagamos un símil como el derecho, bajo el sofisma de la protección, lo que hace es violentarle derechos a otras personas. Y eso sucede con las personas que tienen una discapacidad. Entonces, por esa razón, nuestro código transitó por los tres sistemas que se han dado de la discapacidad. El primero era de la prescindencia, o sea, cuando una familia tenía un niño o una niña con una discapacidad física o una discapacidad cognitiva, pues como veníamos de unas sociedades atadas a la religión, decían que pesar, ese es un castigo de Dios, quién sabe por qué los castigó, y trataban de prescindir de esa persona. O sea, esa persona era un castigo para esa familia y esa persona generaba un trauma en su vida y en la vida de su familia. Después pasamos al sistema de prescindencia y en ese sistema ya no de prescindencia, sino en ese segundo sistema rehabilitador, se dijo, no, estas personas hay que rehabilitarlas. Y se pasaban la vida buscando tratamientos médicos para lograr reintegrar a esta persona en la sociedad. Y por último, estas personas logran crear un movimiento, unirse y crear una convención de derecho internacional, la Convención de las Personas con Discapacidad. Pero como siempre ocurre en Colombia, Colombia parece un adolescente irresponsable, suscribe todas las convenciones. Pues claro, Colombia suscribió la Convención de las Personas con Discapacidad, pero a reglón seguido, en el 2006, suscribe la Convención de las Personas con Discapacidad. Se obliga como país a respetar los derechos de estas personas con discapacidad, pero extrañamente procede a expedir la ley 1306 del 2009, que era la nueva ley de discapacidad, que no estaba a tono con la convención. Entonces miren el paradigma de Colombia. Firma una convención internacional en la que se compromete a respetar los derechos de las personas con discapacidad, pero a reglón seguido saca una ley contraria a esta convención. Entonces, cuando vamos a la ley 1306 del 2009, 5 de junio del 2009, nos damos cuenta que se deroga desde el artículo 428 al artículo 632 del Código Civil. Entonces, todas las personas que tienen un código y estudiaron en él antes del 2009, pues van a encontrar el Código Civil como originalmente lo hizo el Código francés de Napoleón y como don Andrés Bello lo hizo para Chile y lo hizo para Colombia. Pero cuando el código es posterior al 5 de junio del 2009, ahí van a encontrar que dice, del artículo 428 al 632 fueron derogados por la ley 1306 del 2009. Sin embargo, hoy en ese apartado del código van a encontrar esta ley fue modificada por la ley 1996 del 26 de agosto del 2019.
Y ahí es importante que tengamos en cuenta que ese código, esa ley 1306 del 2009 va a seguir teniendo una vigencia para las guardas de los menores de edad y nos va a servir como criterio orientador para muchos asuntos de la ley 1996 que nuestro legislador no fue lo suficientemente técnico y vamos a encontrar asuntos y vacíos que vamos a tener que llenar en esa ley 1306 del 2009. Entonces, hoy podemos decir que esa ley, derogada en parte, también tiene algunos asuntos que nos puede servir. Primer paradigma, esta ley nueva, la ley 1996 del 26 de agosto del 2019, es para mayores de edad. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Listo, entonces vamos a ir mirando y sabiendo que es para los mayores de edad. ¿En qué tiene origen esta ley? En darle cumplimiento a nuestro bloque de constitucionalidad. Entonces, Colombia, cuando firma una convención, Colombia la tiene que incorporar al derecho interno colombiano a través de una ley de la República. Entonces, el Congreso dicta una ley que aprueba ese convenio y lo ingresa a nuestro ordenamiento colombiano. Pero toda ley que ingresa, toda convención que ingresa a nuestra legislación a través de un convenio, esa ley es una ley estatutaria, es una ley que tiene revisión previa por la Corte Constitucional. Entonces, esa convención, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York el 13 de diciembre del 2006, en su sede de Nueva York. Y luego se convierte en ley colombiana mediante la ley 1346 del 2009. O sea que nuestro legislador en el 2009 convierte la convención en ley colombiana y paradójicamente en ese mismo 2009 modifica el código para introducir una ley que no da cumplimiento a los estándares de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, ¿qué es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Porque vamos a tener que tener presente que cuando nos vamos a acercar a esta ley, lo primero que tenemos que hacer es ir a beber de la fuente de esta ley. Y la fuente de esta ley son la Convención de los Derechos con Discapacidad. La convención es un tratado internacional que articula los derechos de las personas con discapacidad y no solo la discapacidad cognitiva, porque tengamos en cuenta que nosotros teníamos una discapacidad física y una discapacidad cognitiva, pero resulta que cuando nosotros hablábamos de la ley de discapacidad anteriormente, solo hablábamos para las personas con discapacidad cognitiva y esa discapacidad cognitiva podía ser una discapacidad leve, una discapacidad moderada o una discapacidad severa. El médico de medicina legal, el psiquiatra o el neurólogo nos iba a determinar. Entonces nosotros en el campo médico pasamos de declarar la interdicción de las personas con médicos generales hasta que salió la ley 1306 del 2009. A partir de la ley 1306 del 2009, ya el dictamen lo tenía que rendir o un médico psiquiatra o neurólogo. Y ya ahora vamos a ver que como ya no es solamente la discapacidad cognitiva, sino cualquier tipo de discapacidad, ya vamos a tener que enfrentarnos a un grupo de profesionales que van a revisar
qué apoyo requiere la persona, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es la convención? Es un tratado internacional que regula los derechos de las personas con discapacidad. Los estados que pasan a ser parte de la convención convierten y se conviene y ellos se comprometen a promover, a asegurar el pleno disfrute de las condiciones de igualdad de todos los derechos de las personas con discapacidad. Ojo pues, Colombia suscribe y dice, me voy a tratar en mi país de promover. Sí, claro, promover es muy fácil a través de la educación, a través de la promoción. Vamos a proteger. Ahí ya empezamos a fallar. Vamos a fallar porque como país no tenemos la capacidad y los elementos para garantizar que vamos a proteger todos los derechos de todas estas personas con discapacidad. Y por último, el anhelo mayor de la convención, asegurar el pleno disfrute de esos derechos. También nos metemos en camisa de 11 varas porque le decimos al mundo que nosotros nos vamos a promover, vamos a proteger y vamos a asegurar el pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, hasta promover somos capaces, proteger, protegemos a algunos, porque vamos a ver que esa protección exige una corresponsabilidad conjunta y solidaria de la familia, la sociedad y el Estado. O sea que somos corresponsables en hacer esa protección de esas personas con discapacidad. Pero además de promover, proteger y asegurar, también tenemos la condición de lograr que todas las personas con discapacidad física y cognitiva logren el pleno disfrute en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad intrínseca. Ese es el segundo paradigma. Todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, tenemos el derecho a vivir dignamente, a que se nos respete nuestra integridad, nuestro libre desarrollo de la personalidad, a que nos permitan expresarnos, a que nos permitan ser seres activos dentro de una sociedad. Entonces, la Corte Constitucional, cuando desarrolla en sus sentencias el principio de la dignidad humana, lo desarrolla a través de tres principios: vivir como quiera, vivir libre de humillaciones y en pie de igualdad. Ese es el llamado a que nosotros hagamos conciencia y cambiemos ese paradigma. Entonces, primero, que las personas con discapacidades mayores de edad tienen el derecho que tiene todo ser humano a que se les respete su dignidad. Y por tanto, la convención supone un cambio de paradigma en los enfoques de discapacidad. Nosotros ya venimos acostumbrados al cambio de paradigma y uno de los paradigmas que nos cambió este COVID-19 fue el cambio de la presencialidad al cambio de la virtualidad. Entonces, mire, un paradigma era que anteriormente estos cursos, el profesor llegaba a un aula de clase, tenía contacto con sus estudiantes y les hacía la presentación. Entonces, si no se hubiera sucedido el COVID-19, estaríamos en la Alpujarra o estaríamos en el IDEA o estaríamos en la Universidad de Medellín o estaríamos en algún lugar y estaríamos interactuando personalmente. ¿Cuál fue el cambio de paradigma en el COVID-19? Pasar de la presencialidad a pasar a la virtualidad. Entonces, mire, estamos hoy ya aquí en una pantalla. Yo estoy aquí en mi casa conectado con ustedes y ustedes están en sus hogares conectados conmigo.
pero cambiamos el paradigma. Por eso también fue necesario que la legislación se adaptara a este cambio de paradigma y se dictara el decreto 806 del 2020, que va a permitir que se pueda seguir ejerciendo el derecho litigando a través de la virtualidad, y eso es lo que hay un cambio de paradigma. Otro cambio de paradigma muy importante fue en la ley 1098 del 2006, en el Código de Infancia y Adolescencia. Antes del Código de Infancia y Adolescencia teníamos el Código del Menor. Y en el Código del Menor vivíamos bajo el paradigma de la situación irregular. ¿Qué significaba? Que solo cuando el niño estaba en una situación irregular, el derecho intervenía. Y el derecho intervenía de manera tutelar. O sea, era como un reemplazo del padre a través del juez de menores que asumía ese papel que no había podido asumir el padre. Entonces lo asumía a través de la situación irregular. Entonces el código decía, van al juez de menores los adolescentes que están en una condición irregular porque han sido abandonados, porque han cometido un delito, porque son adictos a sustancias psicoactivas. Pero vino la ley 1098 del 2006 y dijo, no señor, vamos a cambiar el paradigma. El paradigma de los niños va a ser la protección integral. Y este código no solo va a regular lo relativo a los niños que se encuentran en una situación irregular, sino que este código va a regular a todos los niños del país que para ese momento, cuando sale la ley 1098 del 2006, eran más de 18 millones de colombianos. O sea, Colombia era un país joven. De 42 millones de colombianos que había para ese momento, 18 millones eran menores de 18 años. Y pasábamos y cambiábamos el paradigma de la situación irregular a la protección integral. Entonces aquí también vamos a cambiar el paradigma. ¿Cuál va a ser el paradigma de la ley 1996? El pleno uso y goce de todos los derechos de las personas con discapacidad. Cambiamos pues y dejamos el modelo de que las personas discapacitadas